La Revolución Rusa y el estalinismo comparado con el nazismo alemán como gobiernos totalitarios. La Revolución de 1905 fue el resultado que provocó la crisis económica que azotaba a Rusia. Las fuerzas políticas que se vieron implicadas denunciaban el mal gobierno y solicitaban la incorporación de reformas políticas. El 9 de enero de 1905, una muchedumbre compuesta por obreros y campesinos, dirigida por el sacerdote Gapón, se encaminó hacia el Palacio de Invierno, la residencia del zar en San Petersburgo. Pretendía hacerle llegar una serie de peticiones. La respuesta que obtuvieron fue una violenta a la que se le llamó Domingo Sangriento. La reacción de los habitantes llevó a la paralización del sistema productivo como consecuencia de las huelgas. Así surgieron las primeras asociaciones de obreros y campesinos que fueron llamados los soviets. En junio de 1905, la marinería de Potemkin se rebeló contra sus oficiales. Ante estas protestas, el zar se vio obligado a aceptar algunas concesiones en un manifiesto imperial en octubre. Las causas que contribuyeron al estallido de la Revolución Burguesa de febrero de 1917 fueron la crisis económica y social, la crisis militar del ejército ruso en la Gran Guerra y por último la crisis del Estado. La revolución comenzó tras la manifestación del 23 de febrero en San Petersburgo. Su lema era paz y pan. El 25 estalló una huelga general, el 26 se produjeron motines en los cuarteles, el 27 de febrero se constituyó un gobierno provisional por el príncipe Lvov con Kerensky. Nicolás II abdicó el 3 de marzo. Con la abdicación del zar, Rusia se estableció una república que puso fin a la dinastía. La Revolución Soviética de octubre de 1917 se dio por los soviets, provocando una dualidad de poderes, el legal, encarnado en el gobierno provisional, y el real, el de los soviets, liderados por Lenin. Estos planearon la insurrección armada contra el gobierno de Kerensky. La caída del gobierno provisional se consumó tras el asalto al Palacio de Invierno, en San Petersburgo, el 25 de octubre de 1917. Se constituyó un consejo de comisarios del pueblo. Una vez en el poder, los bolcheviques organizaron un gobierno provisional encabezado por Lenin, quien disolvió la asamblea y rompió con el modelo de Estado burgués. Finalizada la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, comenzó la Guerra Civil. En ella se enfrentaron dos bandos, el de los blancos, compuesto por el ejército zarista y otras fuerzas, contra el ejército rojo bolchevique dirigido y organizado por Trotsky. La victoria fue para los bolcheviques por el apoyo popular y la escasa coordinación de los ejércitos enemigos. El gobierno de Lenin se caracterizó por dos principales fundamentos, el cual fue romper con el zarismo y crear una nueva constitución que ayudara a la implementación de nuevas herramientas para la Rusia de ese entonces. Después del periodo de Lenin surgió el estalinismo, el cual fue un régimen político de carácter dictatorial impuesto en la recién Unión de República Socialista Soviética, llevado a cabo bajo la ideología del líder soviético Joseph Stalin, el cual fue impartido desde el año 1924, con la muerte de Lenin, hasta 1953, cuando se suscitó la muerte de Stalin, acabando así con el estalinismo. Fue un gobierno que no respetó la división de poderes, ya que el poder legislativo, judicial y por supuesto el ejecutivo eran comandados por una sola persona o institución, convirtiéndose así en una dictadura totalitaria. Algunos historiadores toman al estalinismo como una rama del comunismo debido a la diferencia entre el sistema político-económico de la URSS hasta aquel entonces. Las principales características eran prohibición de la propiedad privada, poder centralizado, culto a Stalin, control de medios de comunicación, represión, un régimen de terror tanto político y social, sistema político totalitario y sobre todo el poder del Partido Comunista, el cual tenía una jerarquía donde Stalin era secretario general, un politburó, la cual era una oficina política y un comité general. Además, en esta etapa hubo una gran industrialización y crecimiento en todos los aspectos, provocando así que Rusia fuera la potencia que es hoy, pero se crearon muchas reformas, entre ellas se deshicieron los fundamentos de Karl Marx y Lenin, provocando que el gobierno de Stalin se asemejara más al fascismo de Mussolini o incluso de Adolf Hitler. Antes de comparar el nazismo alemán con el estalinismo como gobiernos totalitarios, debemos de entender qué es el totalitarismo. El totalitarismo es un régimen político en el cual los intereses del Estado se anteponen a los del pueblo, siendo estos últimos usados para alcanzar esos objetivos. No se tiene libertad de expresión y existe un uso excesivo de la fuerza para impedir cualquier manifestación de desacuerdo en contra del Estado.
Origen histórico del nazismo alemán. El inicio del partido que posteriormente daría lugar al nazismo alemán surgió en 1919, el Partido Nacional Alemán, del cual Adolf Hitler formaba parte. En 1923 dio lugar el primer congreso del partido nazi, con 20.000 militantes. En las elecciones de 1932, después de un fallido golpe de estado, los nazis ganaron, lo que bastó para que en enero de 1933 Hitler fuera nombrado canciller, el jefe del gobierno alemán. Principales líderes. Otros personajes que tuvieron gran relevancia fueron Rudolf Hess, lugarteniente; Martin Bormann, oficial de las fuerzas de choque; Karl Donitz, almirante alemán. Alianzas y conflictos con otros países. La principal alianza que tuvo Alemania fue con la fascista Italia y con Japón, y el principal conflicto fue cuando Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. Política económica. Al momento de la toma del poder de Hitler en 1933, la economía se convirtió en un elemento crucial para la consolidación del régimen. En 1934, el ministro de Economía desarrolló una política de gasto nueva. Estrategias de control de la población. Los nazis utilizaron diferentes formas para controlar a la población: propaganda, control de la juventud alemana, control sobre la fuerza de trabajo y miedo. El nazismo se encargó del gobierno local y la policía. Hitler creó la Gestapo, la policía secreta, la cual arrestaba a personas por crímenes sin sentido. Acciones de resistencia contra el régimen. La resistencia alemana al nazismo se originó de manera creciente en diversos ámbitos civiles y militares de la sociedad alemana, en grupos pequeños y aislados por lo general, que operaron de manera independiente y en algún momento conectados entre sí, a los que la Oficina Central de Seguridad del Reich mediante la Gestapo intentaban desbaratar.